Muy buenas tardes, hermanos. Estamos otra vez con la gracia de Dios, un domingo más, encontrándonos para poder compartir la Escritura, poder compartir la palabra de Dios. Confío que están todos bien, que están cuidándose, guardándose. No hay noticias ciertas hasta el momento, pero seguramente el comentario de la posibilidad de que las iglesias comiencen a tener sus reuniones, lo que nosotros tenemos que estar atentos y no apurarnos seguramente, ¿sí? Hablar bien de qué es lo que vamos a hacer para poder volver a congregarnos con medidas que seguramente van a ser requeridas. Lo importante es si estamos bien, que cada uno esté bien, cuidado por el Señor, guardado por el Señor y en su vida cristiana lo más cerca de Dios posible, ¿eh? El Señor viene pronto, Maranata, si ven Señor Jesús, que sea el deseo de su iglesia, de su pueblo, y que vayamos saliendo de la religiosidad, de lo que estamos hablando, para vivir una vida cristiana que sea aquella que Dios quiere para nosotros, ¿no? Una vida cristiana bíblica, que corresponda a la palabra de Dios. Hemos estado mirando el énfasis que los religiosos dan al ritual y antes de las misericordias que se deben tener. En este caso, primero vimos más que la condición humana, y ustedes recordarán que era asunto de no juntarse con cualquiera. Había una crítica muy, muy dura, muy profunda hacia el Señor Jesucristo, diciendo, Él come con publicanos y pecadores. Pero vimos también que Él tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él vino a meterse entre los pecadores para salvarlos, para darles la salvación del alma, que es lo que toda persona necesita. Y si usted no tiene a Jesús como su Salvador, usted necesita recibir a Jesús, comer con Él, invitarle a entrar a su vida, tener compañerismo, que Él sea su Señor y su Salvador. Ese era el gran problema que tenían los religiosos, escribas y fariseos, los cuales tenían una separación a propósito de aquellos que justamente eran los que los necesitaban, porque ellos eran portadores de la palabra de Dios, pero estaban haciendo lamentablemente todo lo contrario. Hoy vamos a ver algo que es un poco distinto, pero que tiene que ver con la religiosidad, y es que ellos daban mayor énfasis a la letra sin considerar las necesidades de las personas. Y esto es terrible aún si en nuestro tiempo lo practicamos, no considerar necesidades que otros tienen. Este es un tiempo que es propicio para estas cosas, un tiempo de crisis. Los tiempos de crisis son tiempos de especulación, donde aquellos que tienen más poder tratarán de ver cómo revolverse en este mundo para sacar provecho justamente de las necesidades que otros tienen. Esto va a ser muy común en este tiempo, lo está haciendo seguramente. Ahora, habrán escuchado aquel dicho, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Así que hoy, los que tienen un poco más de poder, o mucho poder, ellos están observando el movimiento del pobrerío, para ver de qué manera se pueden aprovechar de la necesidad que otros tienen. ¿Para qué? ¿Para beneficiar o no? Para sacar provecho para sí mismo. Lamentablemente esto también ocurría en el tiempo del Señor Jesucristo, ocurre en nuestro tiempo, ocurría saliendo de parte de los religiosos. Y en nuestro tiempo esto crece más y más. El hecho de que los religiosos sean los que se apoderan de los valores, de aquellas pertenencias, de los más necesitados. Y ocurrió en el tiempo del Señor Jesucristo. A esto va el Señor Jesús en Mateo, capítulo 23, Mateo 23, versículo 14. Mateo 23, 14. Dice así, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto
hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Es tremendo. Aquí lo que estamos viendo es que hay personas en crisis. Jesús está hablando de personas que están en una situación crítica. Y siempre había, a palabras del Señor Jesucristo, siempre había algún religioso avivado para sacar provecho de las necesidades, en este caso de las viudas. En Mateo capítulo 23 también, un poquito atrás, ahora versículo 1 al 3, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aquí están estos hombres. ¿Dónde? En la cátedra de Moisés, religiosos. No era que estaban sin conocimiento, ellos eran maestros, sabían, estudiaban, enseñaban, pero no hacían. Y aquí está también el grave problema de nuestra generación, de nuestro tiempo, y específicamente probablemente de los últimos 40, 50 años, probablemente, sino un poco más, pero que cada vez crece más, cada vez crece más. Cómo los religiosos se aprovechan de los más débiles, de los que ignoran. Acá había sabios, entre comillas, conocedores, entre comillas, pero el énfasis que ellos daban era a la letra. Y el énfasis a la letra era, aunque no tenga que considerar las necesidades de otros. La cátedra de Moisés a la que se refiere aquí el Señor Jesucristo confronta las tradiciones de escribas y fariseos que ellos estaban imponiendo y era más allá de las Escrituras, más allá de lo que ellos sabían y, por supuesto, que estaban hostigando, castigando a el pueblo, ¿no? A los más ignorantes. Entonces, Jesús utiliza esta frase para reflejar la autoridad que ellos tenían. La cátedra de Moisés. Ellos eran los herederos en la cátedra de Moisés, de las palabras de Moisés, de la autoridad de Moisés, pero la estaban desempeñando de una manera muy, muy vergonzosa. Allí se sentaban escribas y fariseos. Todo era en torno a la escritura, todo era así, la orientación era así. Entonces, había allí incluso un arca donde se guardaban los rollos de las escrituras, una plataforma especial, por supuesto más alta para leer la palabra, una silla especial donde se sentaban el rabino y daba la explicación de las escrituras. Cada día de reposo la sinagoga era un lugar donde se leía la Torá, los profetas, y el procedimiento era simple. Se leía, cuando se terminaba de leer, se sentaban en ese lugar especial y allí comenzaba la explicación de lo que se había leído. Si recordamos nosotros, en Lucas 4, 16 y versículo 20 también, solamente les cito esto, dice que Jesús se levantó a leer, se sentó y comenzó la explicación de lo que él había leído. Entonces, los que estaban allí escuchando, se suponía, estaban escuchando la misma palabra de Moisés, para nosotros la palabra de Dios, y la gente se iba a atar, se iba a obligar a eso que escuchaba. De hecho, cuando dice aquí que ponen peso sobre los hombros de los hombres, que ellos ni ellos quieren llevar, quiere decir que imponían una obligación sobre las personas diciendo, Moisés dice tal o cual cosa.
Esa silla de la cátedra de Moisés, también reconocida como trono, simbolizaba en esa sesión de maestros de la Torá, una silla donde representaban justamente lo que Moisés decía. Por lo tanto, esto llegó a ser una autoridad casi inequívoca para ellos mismos. Y la gente llegaba a tomarlo así, de esa manera, de tal forma que se sometían. Y dice la palabra de Dios en Hechos 15:21, hablando de estos lugares, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora, que eso se haga no quiere decir que es suficiente. Que lo que cualquier mortal diga debe ser atendido porque dice que es un pastor, o es un rabino, o es un profeta, o es tal o cual cosa. No es suficiente. No era suficiente para el Señor Jesucristo que escribas y fariseos se pusieran en el lugar de Moisés para decir, esto tiene que ser así. Porque de hecho no lo era. Los arqueólogos han descubierto estos lugares, seguramente muy apreciado en aquel tiempo, y por supuesto que gente muy tradicionalista guardaba la tradición, respetaba aquella institución, lo que no se daban cuenta era cuánto había decaído, ya llegado el tiempo del Señor Jesucristo. Y realmente era de una manera bastante importante, como ya lo hemos visto y lo vamos a seguir mirando. Vamos a orar al Señor. Padre, te agradecemos que podemos mirar a tu palabra y delante de Dios queremos ser ayudados por ti cuando vemos el necesitado para aplicar misericordia y aún teniendo la ley, teniendo la palabra de Dios, sepamos encontrar el espíritu de la palabra de Dios para no ir más allá de lo que la Escritura quiere enseñar. Ayúdanos, danos temor y reverencia para que esto ocurra en nosotros y ayúdanos otra vez a que no seamos religiosos, a que venzamos cualquier mínimo de religiosidad que haya en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, que seamos libres en Cristo para adorarte con nuestra vida y con nuestra vida religiosa, en el buen sentido, adorarte con todo el corazón. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bien, queridos, no va a ocurrir que pudiera ser que usted no esté de acuerdo con todo lo que digamos ahora mismo. Y eso es correcto, eso está bien. No tiene por qué estar de acuerdo con todo. Lo que sí tiene que hacer es ver si la Biblia maneja los principios que nosotros manejamos para decir, este hombre, este predicador, este pastor, está diciendo lo que Dios intenta decirnos. Porque yo también fracaso. Porque todos los predicadores fracasamos. Y si no, bien podríamos decir, acá está el perfecto y vamos a escucharlo todo a él, porque ¿qué voy a estar haciendo yo predicando con mis defectos si hay alguien que es perfecto para hacerlo? ¿Cierto? Pero esto no ocurre. Todos somos imperfectos. Y realmente todo es cuestionable, a no ser que lo encuentre en la Escritura. Tengo que encontrarlo en la palabra de Dios. Estudie la Biblia, estudie la palabra de Dios. Entonces no tiene por qué estar con todo de acuerdo, pero vamos al espejo de la palabra. Vamos al espejo de la palabra. Allí me miro, allí veo cómo estoy, entonces me peino, me arreglo, me acomodo un poco. Yo no voy a cambiar mucho, pero trataré de hacerlo. El asunto es que sí, espiritualmente tengo que cambiar y mis prácticas cristianas tienen que ser cambiadas a la luz de la palabra de Dios, pero no solamente de la letra, sino del espíritu que Dios quiso transmitir en lo que Él dice. No podemos irnos hacia un lado, un extremo, que puede ser bastante malo para todos nosotros. De hecho, la palabra que usa el Señor Jesucristo en algunas ocasiones cuando le dice hipócritas, saben que la palabra es la palabra actor para el español. La palabra griega es la que usamos nosotros para actor. Entonces, el Señor Jesucristo estaría diciendo, ustedes son actores, ustedes están imitando lo que es una verdadera religión,
pero es una imitación, no es como debe ser. Ustedes están, como en algún momento hemos dicho, jugando a la iglesia, jugando a ser cristianos. Así que el Señor Jesucristo viene a tratar con esto. Y otra vez tenemos que repetir, el Señor Jesucristo no está eliminando lo legal, está eliminando el legalismo. Y si usted tiene alguna forma de legalismo, entonces necesita tratarlo a la luz de la Escritura. Necesita tratarlo, porque si no, tratará de que otros sean como usted cuando Dios está diciendo otra cosa, aunque sea un poco distinta, es distinta. Entonces, ojo con el legalismo. Esto es lo religioso extremo que pierde de vista la misericordia. Esto lamentablemente se ve mucho. Bien, ¿cómo puede uno obedecer la letra de la ley y violar el espíritu de ella? Vamos a suponer que una persona va en la carretera o una calle y el límite mínimo son 60 kilómetros, ¿no? Usted de ahí para arriba es que tiene que manejar, aunque en nuestro país por lo menos los límites van arriba, ¿no? Ahora bien, cuando voy en condiciones correctas, si yo soy legalista, voy a ir a 60. Voy a ir a 60 y 60 va a ser mi ritmo de velocidad. Pero resulta que hay un temporal y que si yo voy a 60, voy a afectar incluso a otros viajeros, pero puedo hacerme daño a mí mismo también. Provocar un accidente, provocar, herir a personas. Entonces, ¿qué debería ser una condición así? ¿Ser legalista o las condiciones que tengo el permiso de ir a 60? Pero me permitirían o debería, por sentido común, bajar la velocidad para no causar ningún daño. Y digamos que esto es un ejemplo de lo que es el espíritu de la palabra de Dios. Cuando muchos, lamentablemente, lo quiebran, lo rompen, lo violentan y hacen, con la misma palabra, hacen otras cosas. Debemos tratar de guardar, de conservar el espíritu que Dios quiere mostrar en la Escritura. Observar solamente las normas, minuciosamente las normas, puede llegar a ser realmente la muerte espiritual, porque solamente estoy practicando sin vida algunas cosas que la Biblia me dice. Vamos a mirar un poquito algunos ejemplos entonces, ¿sí? En este caso, los religiosos no consideraban las necesidades de los más débiles. Ya hemos leído el pasaje de Mateo 23:14 y en Lucas capítulo 12, los versículos 1 al 8, dice así, versículo 1, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Son actores, guárdense de ellos, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Que cuando los fariseos hablaban, todo era hipocresía. Todo estaba revestido de una actuación solamente para que la gente viera cuál era su comportamiento exterior, pero en realidad el espíritu de la letra estaba muerto en ellos. No había vida. Les habla de levadura de su doctrina. ¿Sí? Levadura de su doctrina. La levadura normalmente es una figura de lo malo, del pecado.
¿no? En muchos ejemplos de la Escritura. Bueno, probablemente aquí esté ese asunto. Ellos están predicando mal, están enseñando mal. Y esto tendría consecuencias en ellos y también en sus oyentes. Entonces, si nosotros volvemos a Mateo 23:14, él les dice, fariseos hipócritas, les dice que son malos, les dice que lo que ellos hacen es la maldad hacia los más débiles. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas, los más débiles en la sociedad, por muchas razones y también en mucho que ver con lo emocional. En el contexto de la época, tenemos que mencionar algo. La gente en aquel tiempo, la mujer especialmente, no tenía la libertad o toda la libertad de tener su propio empleo, su propio trabajo, traer su dinero a casa. Esto le hacía muy difícil la vida. De cualquier manera, las aspiraciones de una mujer iban a terminar prácticamente siempre en su propio hogar. Hoy le llamarían machismo. Pero nosotros podemos ver, aunque en parte pudieran tener razón, podemos ver, no tenemos que irnos a los extremos. Dios hace las cosas perfectas. Y si siguiéramos mejor los mandamientos de Dios, nos sería mejor como familia y mejor como sociedad. Cuando los padres están presentes, hay hijos más sanos, hijos que son más educados, más constantes en su vida, menos acomplejados, más libres de vicios, de pecados, de peligros que el mundo le trae naturalmente. Ahora, no siempre ocurre así. Hablamos esto hace poquito. Buenos padres no tienen por qué tener buenos hijos. Depende de la enseñanza, pero depende de cómo recepcione ese hijo la enseñanza que le ha sido dada, y eso es así. Ahora, en aquel tiempo, y probablemente en este tiempo, el que va a tener más posibilidades en la familia de conseguir un trabajo va a ser el varón. Si hoy tuviera posibilidades la mujer, bueno, vamos a cambiar los roles. Que el varón quede en casa y la mujer vaya a trabajar. Para el varón sería bastante vergonzoso que esto ocurriera, pero vamos a decir que no me opongo totalmente. Sin embargo, el hombre debería ser normalmente quien sale a traer y a cubrir las necesidades de su casa. Si los padres están, todo podría funcionar mejor. Si la mamá estuviera en casa más tiempo, los hijos tendrían mayor influencia de los padres, porque se supone estarían de acuerdo en la educación, a no ser que haya en el hogar un esposo incrédulo o una esposa incrédula. Pero, sin embargo, en aquellos tiempos, y todos añoramos viejos tiempos cuando la educación era mejor, no había ni escuelas ni jardines como lo hay hoy, por lo tanto los padres eran los educadores de sus hijos. Eran una gran influencia, una gran influencia. Los niños de nuestro tiempo están siendo entregados a la mente del Estado y su educación, que no todo es malo. Pero va a llegar el momento, el Estado se está metiendo demasiado en la familia, por lo que va a llegar el momento en que en nuestro país y en el mundo el Estado va a decir lo que es bueno y lo que es malo a un niño de 3 años, y cuando lleguen a 18 o 20, ellos ya van a estar educados como la mente del mundo. Así, ¿cuál sería mi consejo para usted? Si mamá puede quedarse en casa, quédese en casa. Si usted invierte en sus hijos, la vida le va a ser más fácil en el futuro. Si los padres no invertimos en nuestros hijos, se va a complicar en el futuro. Eso va a ser así. Estamos entregando la mente de nuestros hijos al mundo. Y cuando llegan a casa hay padres que solamente los ven cuando se van a dormir. Algunos llegan dormidos, conforme a lo que testifican algunas maestras. Llegan dormidos a casa, así que lo acuestan, lo ven, le dan un beso y te veré el fin de semana. Si esta es la familia que el mundo quiere, yo digo, mamá, quédese en casa por el bien de sus hijos.
si puede hacerlo, quédese en casa, para que ellos vean quién es mamá y vean el modelo que tienen que ser de mamá y de papá en su futuro cuando tengan su familia. Pero esto no está ocurriendo hoy. Nuestros hijos están siendo bombardeados por teorías humanas, por pensamientos, razonamientos del hombre, en el cual no está Dios. Por lo tanto, cuando ellos salgan de la escuela, salgan del liceo, 2 por 2 es 4. Así que tanto como aprendió que 2 por 2 es 4, va a aprender que lo malo es bueno. Necesitamos trabajar en la mente de nuestros hijos con la Biblia, con la palabra de Dios, con los principios de la Biblia. En el tiempo del Señor Jesucristo no había BPS, no había un seguro social donde el que llegaba a cierta edad se iba a jubilar. Por supuesto que la madre no tenía una jubilación. ¿Cómo vivirían las mujeres del tiempo del Señor Jesucristo? Y ¿cuánto más sería el peso de ser una mujer viuda? Y en algunos casos, siquiera sin hijos. ¿Cuánto costaría a una mujer poder alcanzar ciertas metas de comodidad en aquel tiempo? Sería sumamente difícil, sumamente difícil. Ahora, para el Antiguo Testamento, como Israel era una nación, Dios había determinado para la nación de Israel que se encargaran de las viudas. Y en el Nuevo Testamento, Dios deja órdenes para que la iglesia se encargue de las viudas bajo ciertas condiciones. Por lo tanto, si usted tiene BPS, si usted aporta al BPS, bárbaro. Capaz que no tenga todas las necesidades cuando llegue el momento de jubilarse. Pero si esto no ocurriera porque usted fue una madre que se dedicó a sus hijos, estando en su hogar, para darles un modelo de madre y de padre, entonces va a tener problemas en el futuro si llegara a enviudar. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Apoyar en estos casos. Vamos a mirar lo que ocurría en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Cómo los versículos, cómo Dios nos habla a través de diferentes pasajes de la Escritura acerca de los necesitados. Miren estos versículos. Éxodo 22, 22 y 23. Éxodo 22, 22 y 23. Dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Es un gran versículo. La nación tenía la obligación de atender a las personas que habían enviudado o los que eran huérfanos, tenían una obligación de hacerlo como nación. Si esto no ocurría y ellos piadosamente clamaran a Dios, Dios iba a escuchar. Y ojo, que la nación no estuviera atendiendo a la viuda y al huérfano, junto con otros que vamos a estar mirando. ¿Por qué? Porque eran los necesitados. Porque ellos necesitaban la misericordia de Dios y la misericordia de las personas. ¿Cómo sabía el pueblo de qué forma moverse para presentar, para practicar la misericordia? Miraban en la Escritura, en los mandamientos de Dios. Y ellos decían: no aflijan ni a la viuda ni al huérfano. Sostengan a esas personas que son necesitados. Eso es lo que tenía que hacer en el Antiguo Testamento. También en Deuteronomio, capítulo 10, 17 y 18, Deuteronomio 10, 17 y 18, dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda. Y agrega, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Nos damos cuenta cómo Dios atendía a los necesitados? La misericordia de Dios. Estamos pensando seguramente en los fariseos y escribas, ¿verdad?
Ahora, aquí agrega dos más, que es el extranjero, uno más también, perdón, al extranjero, pero menciona otra vez al huérfano y a la viuda. Bueno, tenían el mandamiento. No podían dejar de hacer aquello que debían hacer, porque la cátedra de Moisés les obligaba a hacerlo. Eso no quedó solo para el Antiguo Testamento. Y en el tiempo del Señor Jesucristo todavía era Antiguo Testamento. También en Deuteronomio 24, 17 al 21, Deuteronomio 24, 17 al 21, dice: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. La ven aquí, ¿no? Sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues, cuando coseches tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no buscarás detrás de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Es muy interesante leer esto, porque aquí estaba no solamente la práctica, una práctica social, sino que, como venía del mandamiento de Dios, debía estar el corazón puesto allí. Nos damos cuenta, pareciera que perdemos una fruta, pareciera que perdemos algún poco de grano, pero no vuelvas, porque alguien vendrá detrás de ti para recogerlo. Hay necesitados en tu pueblo, hay necesitados en la nación, y la nación es responsable de dejar de sus riquezas, no de lo que le sobra, sino de parte de mi trabajo, solamente que me adelanté y no voy a volver a recogerlo porque tengo el mandamiento de Dios, déjalo para los necesitados. Aquí vemos todo el corazón de Dios, todo el amor de Dios para sus criaturas, para su pueblo, y también lo vemos para el tiempo de la iglesia, porque Dios pide algo muy similar a esto para el pueblo de Dios de este tiempo. Vemos un versículo también muy particular. Deuteronomio 26, 12 y 13. Es un poco particular este versículo. Mire, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos. Bien, si usted es alguien que cree en el diezmo sin el espíritu del diezmo, si usted cree en el diezmo a rajatabla, hay por lo menos 4 diezmos que debemos dar en el Antiguo Testamento. Si usted cree en el diezmo y piensa que usted tiene que dar solo el diezmo de su dinero, usted está equivocado. Si usted en este sentido es legalista, cree en el diezmo, tiene que volver al Antiguo Testamento y ver cuántos diezmos hay y darlos. El Nuevo Testamento nos habla un poco distinto acerca de nuestras ofrendas a Dios. Tendríamos que estudiarlo en algún momento, no es el tema ahora. Pero acá algo que no se escucha demasiado. Hay un diezmo que se da cada tercer año y, bien, se da el diezmo.
se comparte. Frutos en el año tercero. El diezmo de toda esa cosecha. Va para 4 sectores en particular, pareciera, ¿no? Levita, extranjero, huérfano y a la viuda. Ellos deberán comer, pareciera, en el acto ese diezmo. Así que si usted cree en el diezmo, prográmese. Tiene que tener cierta fecha, cierto convenio personal para decir, bueno, con esto voy a alimentar o voy a proveer para algunas personas con estas características. Se podría meter en un gran lío si quiere dar todos los diezmos que Dios pedía en el Antiguo Testamento. Ahora bien, es particular, pero es parte de la exigencia que Dios tenía para su nación, para Israel. Y otra vez, en esto tenía que haber gozo. No podía ser dado, otra vez tengo que darle a esta viuda, otra vez tengo que darle al levita, otra vez tengo que darle a estas personas. El ojo de Dios está puesto sobre el necesitado. La misericordia de Dios sobre aquel que sufre. Y el pueblo de Dios debía verlo de esa manera, como Dios lo veía, tratando de ser de ayuda, de bendición al que necesita. En Deuteronomio 27, 19, dice, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Bien, ¿cuál será el derecho de estas personas? Estamos en el tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia. Ahora no hay extranjero. Todo creyente es un nacional. Es uno que pertenece a la nación de Dios, que se llama iglesia. Así que cualquiera que sea un necesitado, la iglesia debe ir hacia él con misericordia para cubrir esas necesidades. Para aquel tiempo entonces, la mamá convivía con sus hijos, les daba los principios de la Escritura, por supuesto, le daba educación, le dejaba fundamentos para toda la vida de esos niños, y el peligro nuestro es que estamos entregando la mente de nuestros hijos al mundo. Debemos pensar cómo estamos nosotros dedicando, los que tienen hijos, ¿verdad?, en su casa, cómo estamos dedicando el tiempo de dar vuelta ese pensamiento en la mente de nuestros hijos. Porque el mundo los está formando. Cada vez más temprano. Cada vez es más obligación. Y cada vez más las mujeres tienen que salir a trabajar y dejar a sus hijos en casa. Y lo que es peor, dejarlo en una escuela. Y no estoy diciendo, bueno, deje de trabajar. Digo, si puede, si usted pudiera. Porque sus hijos le van a agradecer con el tiempo. Si lo hace amorosamente y con el cuidado de la palabra de Dios. Miremos un poquito en el Nuevo Testamento. Y vamos a observar un poquito nomás y continuaremos, si Dios permite, el próximo domingo. Y la segunda cosa que vemos es un historial en el Nuevo Testamento. Ya vimos el Antiguo Testamento. Por supuesto que vamos a usar pasajes que hablan del mismo tema, contextos paralelos. ¿Por qué? Porque nos va a interesar qué nos dice la Biblia acerca de esto también en el Nuevo Testamento. Ya sabemos algo, ¿no? Escribas y fariseos hipócritas se meten en las casas de las viudas y lo único que hacen es tratar de sacar provecho de esa condición. En Hechos 6.1, dice así: hubo entonces murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mención de las viudas. Otros contextos muy cercanos en Hechos habla de cómo la gente cubría la necesidad unos de otros. Dice que todas las cosas eran en común. Y es algo que podemos hacer.
cubrir las necesidades de otros. Están sufriendo, están carentes de algunas cosas. Hay una viuda, está careciendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay alguien que fue abandonado por sus padres, hay un huérfano, hay aquellos que están sufriendo emocionalmente. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿No deberíamos, con misericordia, dejar el legalismo para acercarnos amorosamente a contribuir a la mejoría de tal persona? Creo que debería ser así. En los primeros tiempos de la iglesia también comenzaron algunas dificultades. Mucha gente, mucho servicio, y donde hay gente hay dificultades. Había algunas viudas que tenían ese problema de no poder ser mantenidas, que estaban siendo desatendidas de la colaboración. Por lo tanto, se llama a un grupo de varones, se les elige para que ordenen esa tarea, y de allí en adelante calman las quejas, las viudas son atendidas y los apóstoles hacen una tarea que se debe hacer: la oración y la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, hay un grupo de personas que requieren un cuidado especial, que hoy está difícil para hacerlo en forma personal, pero que pronto podemos comenzar otra vez a hacerlo. Ahora, si usted cree que esta tarea es solo de un pastor o de personas que tienen cierto liderazgo, usted está equivocado. Ni el pastor ni nadie debería publicar lo que hace, pero lo cierto es que todos deberíamos hacer algo. Hay necesitados, va a haber necesitados. Las estadísticas dicen que hay una proporción de personas hoy desempleadas por la situación que hay hoy, que no van a poder volver a sus trabajos, van a quedar sin trabajo. Ese puede ser usted mismo. Y si es un necesitado, nosotros deberíamos correr hacia usted y tratar de ayudarle. Las viudas es una parte muy importante de las necesidades, porque si la viuda tuviera una forma de sostenerse, que la Biblia lo reglamenta, todavía está la parte emocional, y hay que ir detrás de esa viuda, o de ese viudo, o de ese huérfano, o de esa madre que pierde a sus hijos, o a su hijo, o a su hija, o ese hermano que pierde a su hermano. Todas estas cosas pueden pasar. ¿Y cómo vamos a actuar nosotros? Lo que sí es cierto, los escribas y fariseos se aprovechaban de las necesidades. Era propicio, cuando el río está revuelto, que los pescadores pesquen. Y allí están. Crisis, especulación. Lo que antes se podía comprar por 100, ahora se puede comprar por 50. Así que de 100 lo voy a bajar a 50. Me voy a aprovechar de la situación. Especulación. Tratar de aprovecharse del más necesitado. Lo que como cristianos tenemos que entender es esto, y como iglesia tenemos que entender. Debemos observar a nuestro alrededor. Debemos ser sabios, pero debemos ir hacia aquellos que tienen necesidades e intentar cubrirlas. ¿Por qué? Porque Dios lo ha ordenado, porque su palabra lo ordena, porque mejora la convivencia, porque yo no sé cuándo voy a necesitar, cuándo voy a ser un necesitado. Y en realidad no me gustaría que se aprovecharan de mí por la necesidad. Dios nos dé su misericordia, Dios nos dé su gracia, que podamos como hijos de Dios obedecer a la palabra. Vamos a mirar el domingo que viene más versículos del Nuevo Testamento y vamos a ver cómo tenemos que proceder con aquellos que necesitan. Lo que sí sabemos, no seamos legalistas. No seamos legalistas. Un corazón legalista va a ser roto y va a romper a otros. Pero un corazón tierno, amoroso, un corazón que mira la palabra de Dios y logra sacar el espíritu con que Jesús quiso decir lo que dijo, entonces va a ser bien
iba a ser de ayuda para otros. Que Dios nos bendiga. Dios nos regale una buena semana. Y ya comencemos a ver necesidades y a cubrir necesidades. Dios nos dé su gracia. Cristo vino a cubrir la necesidad de nuestra alma. Y si Él hizo eso, entonces, ¿cómo no imitar lo que Él hizo por nosotros? Que Dios nos bendiga, Dios nos dé su gracia para ser buenos predicadores y maestros con nuestras vidas de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros para salvarnos. Gracias. Dios les bendiga.